Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo para desentrañar los secretos de una de las figuras más icónicas y respetadas de la historia, los samuráis de Japón. ¿Eran simplemente guerreros implacables o había algo más detrás de su armadura y su katana? Prepárense, porque vamos a descubrir el origen, el auge y la caída de estos legendarios guardianes. Nuestra historia comienza hace más de 1000 años, en el periodo Heian de Japón, una era de aparente paz y refinamiento cultural en la corte imperial de Kioto. Sin embargo, fuera de la capital, el poder de los aristócratas se debilitaba. Los terratenientes de las provincias necesitaban proteger sus tierras y sus intereses, y para ello comenzaron a contratar guerreros a caballo, armados con arcos y espadas. Estos primeros guerreros, conocidos como samurai, que significa los que sirven, fueron la semilla de lo que llegaría a ser la clase samurái. No eran solo mercenarios. Su lealtad a sus señores era el pilar de su existencia, un vínculo que definiría su identidad para siempre. Con el tiempo, estos clanes guerreros se hicieron cada vez más poderosos. A finales del siglo XII, dos de los clanes más fuertes, los Taira y los Minamoto, se enfrentaron en una lucha épica por el control de Japón, las famosas guerras Genpei. La victoria de Minamoto no Yoritomo fue un punto de inflexión. En 1192 estableció el primer shogunato en Kamakura, un gobierno militar que en la práctica gobernaría Japón durante los siguientes 700 años. El emperador se convirtió en una figura simbólica, mientras que el poder real recaía en el shogun, el comandante militar supremo y su ejército de samuráis. Aquí es donde la clase samurái realmente se consolida, no solo como guerreros, sino como la élite gobernante del país. Durante este periodo, la cultura samurái floreció y se codificó. No solo eran maestros de la espada y el arco, sino que también se esperaba que fueran cultos. Practicaban la caligrafía, la poesía y la ceremonia del té. Esta dualidad entre el guerrero y el erudito se conocía como Bunbu Ryodo, el doble camino de la pluma y la espada. Fue también en esta época cuando el Zen budismo comenzó a ganar popularidad entre los samuráis. Sus enseñanzas sobre la disciplina, la meditación y la aceptación de la impermanencia de la vida resonaban profundamente con la mentalidad del guerrero, que vivía constantemente al borde de la muerte. Esta influencia del Zen les ayudó a forjar una mente tranquila y enfocada, incluso en el caos de la batalla. El corazón de la identidad samurái era el Bushido, el camino del guerrero. Aunque no se escribió como un código formal hasta mucho más tarde, sus principios se transmitieron de generación en generación. El Bushido enfatizaba virtudes como la rectitud, el coraje, la compasión, el respeto, la honestidad, el honor y sobre todo la lealtad absoluta a su señor. El honor era más valioso que la vida misma. Perder el honor o fallarle a su amo era la peor de las desgracias, una vergüenza que a menudo solo podía limpiarse a través del seppuku, el suicidio ritual. Este estricto código ético es lo que realmente distingue al samurái de un simple soldado. El siglo XV y XVI trajeron el periodo Sengoku, la era de los estados en guerra. Fue una época de caos y conflicto constante, donde los señores feudales, los daimyo, luchaban sin cesar por el poder. Paradójicamente, esta fue la edad de oro del samurái como guerrero. La demanda de combatientes expertos era altísima y las batallas eran masivas y frecuentes. Es en este periodo cuando surgen figuras legendarias como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, los tres grandes unificadores de Japón. Sus historias están llenas de estrategias brillantes, traiciones y batallas épicas que han inspirado innumerables obras de ficción. Tras más de un siglo de guerra, Tokugawa Ieyasu finalmente unificó Japón en la batalla de Sekigahara en el año 1600. Estableció el shogunato Tokugawa, que trajo consigo un periodo de paz y estabilidad sin precedentes que duraría más de 250 años, conocido como el periodo Edo. Pero ¿qué pasa con una clase guerrera cuando ya no hay guerras que pelear? Los samuráis tuvieron que adaptarse. Pasaron de ser combatientes a ser administradores, burócratas y guardianes del orden. Aunque todavía llevaban sus dos espadas, la daisho, como símbolo de su estatus, su papel en la sociedad había cambiado fundamentalmente. La paz prolongada comenzó a erosionar lentamente su propósito original. A mediados del siglo XIX, Japón se vio forzado a abrir sus fronteras al mundo exterior tras siglos de aislamiento. La llegada de los barcos negros del Comodoro Perry de Estados Unidos en 1853 fue un shock para el sistema. La tecnología militar occidental demostró ser abrumadoramente superior a las tácticas tradicionales de los samuráis. El shogunato se mostró incapaz de hacer frente a esta nueva amenaza.
lo que provocó un profundo descontento en el país. Muchos samuráis, especialmente de los dominios del sur, comenzaron a abogar por la restauración del poder imperial como una forma de modernizar y fortalecer a Japón contra las potencias extranjeras. Este movimiento culminó en la restauración Meiji de 1868. El último shogun Tokugawa fue derrocado y el poder fue devuelto al emperador Meiji. El nuevo gobierno se embarcó en un programa de modernización y occidentalización a una velocidad vertiginosa. Se creó un ejército nacional de reclutas al estilo occidental, y la clase samurái, con sus privilegios y su rol tradicional, fue vista como un obstáculo para el progreso. En pocos años, se les prohibió llevar sus espadas en público y sus estipendios fueron eliminados. La clase guerrera que había dominado Japón durante casi 700 años fue abolida por decreto. El fin de los samuráis no fue pacífico para todos. En 1877, Saigo Takamori, a menudo llamado el último verdadero samurái, lideró la rebelión de Satsuma en un último y desesperado intento por preservar el antiguo modo de vida. A pesar de su valentía y habilidad, su ejército de samuráis tradicionales fue derrotado por el nuevo ejército imperial equipado con armas modernas. La derrota de Saigo marcó el fin definitivo de la era samurái. Aunque la clase social desapareció, su espíritu no lo hizo. El legado de los samuráis perdura hasta nuestros días, no solo en Japón, sino en todo el mundo. El Bushido, con su énfasis en la disciplina, el honor y la superación personal, ha influido profundamente en la cultura japonesa moderna, desde las artes marciales como el kendo y el judo hasta la ética de trabajo en las corporaciones. Su imagen, la del guerrero noble y estoico, sigue capturando nuestra imaginación a través de películas, cómics y videojuegos. Nos recuerdan que la verdadera fuerza no reside solo en la habilidad para luchar, sino en la fortaleza del carácter y en vivir una vida con propósito y honor. Y así concluimos nuestro viaje por la historia de los samuráis. Una historia de servicio, poder, honor y finalmente de una transformación inevitable. Fueron mucho más que simples espadachines. Fueron el alma de un Japón feudal que, aunque ya no existe, dejó una huella imborrable en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta increíble aventura histórica.